Bueno, hemos sido tan bien servidos hoy a través de la música y también en el Ministerio de la Palabra. Y es mi privilegio continuar liderándonos en el servicio de la Palabra del Señor. Y los hombres que están predicando hoy son mis mentores y soy humillado por poder compartir la oportunidad con ellos de predicar la palabra y estar con ustedes en esta tarde. Debajo del tema de hoy, de no tener vergüenza, el tema que se me ha asignado hoy es el poder. Y quiero que consideremos el tema de la ascensión de Cristo justamente al final del libro de Lucas. Así que si tienes una Biblia, por favor, ve al capítulo 24 de Lucas, la ascensión de Cristo. Capítulo 24, versículos 50 al 53. El texto lee de la siguiente manera. Entonces los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta tarde. Cuando Cristo ascendió, ¿qué pasó con sus sandalias? Cuando Cristo ascendió, ¿qué pasó con sus sandalias? Esa fue una pregunta que se hizo por un profesor de Cambridge a un estudiante que estaba aplicando a la universidad y interesantemente no estaba aplicando para teología sino para geografía, y el hombre estaba perplejo de que se le hubiera preguntado esto, y él había notado que era un creyente. Entonces se preguntó por unos minutos en la mente qué fue de las sandalias de Cristo, y lo que le contestó fue: lo que pasó con las sandalias de Cristo no sé, pero sé que ni tú ni yo somos dignos de desatarlas. Y es interesante pensar en esta pregunta, pero hay más preguntas a las cuales podemos acercarnos cuando tiene que ver con la ascensión. Por ejemplo, ¿qué pasó con los fariseos? Aquellos que estaban atacando tan de cerca el ministerio de Cristo, ¿qué pasó con ellos? Y cuando escucharon el reporte de la resurrección, y ahora han escuchado el reporte de la ascensión física al cielo, ¿qué pasó? ¿Cambiaron sus mentes? ¿Qué pasó con los romanos después de la ascensión? Muchos de ellos estuvieron ahí viendo a este hombre siendo crucificado. Incluso probablemente vieron su cuerpo resucitado y ahora lo ven ascender a la gloria. Alguno de ellos cambió su mente acerca de este camino. Se unieron a sus discípulos, tal vez. ¿Qué pasó con los discípulos cuando Cristo ascendió? Bueno, con respecto a esta pregunta, tenemos un libro completo que nos explica qué pasó con los discípulos después de la ascensión. Y por supuesto me refiero al libro de Hechos. Y en resumen, lo que pasó con los discípulos es que cambiaron el mundo. Hechos 17, estos hombres que han trastornado el mundo, mediante la predicación, mediante su testimonio fiel, aferrándose y adheriéndose a la iglesia local, no buscando causar problemas, pero simplemente siguiendo a su Señor, se convirtieron en hombres que cambiaron el mundo. ¿Cómo es que
cumplieron con esta tarea teológicamente, contestaría que lo hicieron contemplando continuamente la gloria de Cristo, porque conforme lees el libro de Hechos, observas que Cristo no está lejos, Él está presente en la predicación, y los discípulos empiezan a verse muy parecidos a Jesús en su ministerio. De repente me gusta decir que los hechos son los hechos del Cristo resucitado, porque los discípulos están contemplando la gloria de Cristo, y esto tiene una implicación pastoral para nosotros, porque se nos recuerda de las palabras de Simeón en el púlpito, tomadas de Juan capítulo 12. Señor, queremos ver a Jesús. Durante 54 años, este hombre predicó desde ese púlpito y leyó esas palabras. Señor, queremos ver a Jesús. La marca de su ministerio era mostrar la gloria de quién es Jesús. Y la implicación pastoral, obviamente, es que queremos hacer lo mismo. Queremos edificar a los cristianos y hacerlos fuertes y saludables, mostrándoles más acerca de la gloria de Cristo. Pero examinemos un momento qué significa eso de proclamar la gloria de Cristo. Ciertamente nuestra tarea es predicar su vida sin pecado. Ciertamente nuestra tarea es proclamar su muerte redentora. También nuestra tarea es predicar la gloria de su resurrección. Pero también nuestra tarea es proclamar la gloria del Cristo que ha ascendido. Y conforme avanzas en la narrativa de Hechos, observas estos discursos, estas predicaciones, y cada capítulo nos muestra, cada predicación nos enseña, es que gran parte de su cristología era que la exaltación de Cristo jugaba un lugar predominante. Y conforme se menciona la ascensión de Cristo, se habla de que los creyentes tienen a la luz de esto claridad acerca de cómo deben de vivir. Así que esto nos muestra mucho acerca de la cristología de la iglesia temprana. De hecho, conforme avanzas en el Nuevo Testamento, Pablo le escribe a Timoteo, y lo que probablemente era un credo antiguo. Y este credo antiguo nos habla acerca de la manifestación de Cristo, la proclamación de Cristo, la vindicación de Cristo, el hecho de creer en Cristo y la exaltación de Jesús. Esta era una doctrina predominante en la cristología de la iglesia primitiva. Y ahora parece que se ha perdido. Demasiado a menudo parece que dejamos la doctrina de la ascensión por regresar a la doctrina de la resurrección. Y muchas veces predicamos como si la ascensión y la resurrección fueran doctrinas sinónimas. Y las ponemos juntas. Y cuando lo hacemos, le quitamos de la gloria. Por tanto, la necesidad de hoy, conforme ya escuchamos esta mañana, es edificar, educar a los creyentes. Y madurar a los creyentes para que no huyan cuando venga la persecución, sino que se aferren a Cristo, cuales sean las consecuencias. Y esa es la responsabilidad que tenemos como ministros del Evangelio, es predicar una cristología robusta. Hablar acerca de su vida perfecta, su vida que redime, pero también acerca de su ascensión. Ahora, el texto bíblico nos enseña 2 veces este evento, al final de Lucas y al inicio del libro de Hechos. Lucas lo repite en 2 ocasiones para
dejarlo impreso en nuestros corazones. Y mi deseo es que veamos hoy estos 4 versículos al final del Evangelio de Lucas y mediante ello veamos al menos 7 observaciones que nos equipan en consecuencia a la ascensión de Cristo. Y por supuesto que esto requiere algo de sabiduría. Un miércoles en la tarde traer un sermón de 7 puntos, demasiado información. Y a varios de ellos, de ustedes les está pegando ya el jet lag. Pero si continúo, creo que podremos avanzar. El primer ánimo es que la ascensión proclama el regreso de Cristo. La ascensión proclama el regreso de Cristo. Y leemos que los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania. Y nos preguntamos por qué es que Jesús escogió el lugar al este del Monte de los Olivos. ¿Por qué Jesús no ascendió desde Jerusalén, sino que por qué los dirigió hasta Betania? Y probablemente recuerdas que uno de los motivos que Lucas está presentando en su evangelio es que hay muchos caminos, hay muchos viajes en el evangelio de Lucas. Hablamos también al inicio de Elizabeth viajando. También en el evangelio de Lucas se nos habla, la mitad de la narrativa habla de los trayectos de Jesús hacia Jerusalén, mucho más de cualquiera de los otros evangelios. También vemos en el evangelio de Lucas que vemos el camino, el viaje del hijo pródigo saliendo y regresando. Es únicamente en el evangelio de Lucas que encontramos la parábola del buen samaritano, en donde hay un viaje también. También encontramos acerca del viaje de los discípulos a Emaús. Y conforme vamos avanzando, nos encontramos también en Hechos con más viajes. Hay más viajes, como el del eunuco, el camino de Pablo también a Damasco. Y al final nos habla también Lucas acerca del viaje de Pablo a Roma. Entonces, no es accidental que veamos todos estos viajes, sino que nos muestra parte del motivo de Lucas. Y conforme estudiamos estos viajes, vemos que ellos nos enseñan manifestaciones sorprendentes de la gracia del Señor. Ahora vamos al camino de Emaús. Lo último que estos discípulos se esperaban era encontrarse con el Jesús resucitado. Pero ellos venían de adorar y ahora son confrontados con la verdad de Isaías. Esto es en el caso del eunuco etíope. Entonces, así es como Lucas parece estar utilizando los viajes, que son formas en las cuales Dios manifiesta su gracia. Y lo vemos en este último versículo, un último viaje a Betania. Y por supuesto, la clave es entender que esto es la mitad del camino. Esta manifestación sorprendente de la gracia de Dios no ha llegado todavía porque es la mitad del camino. Ese es justamente el punto de lo que se nos habla en Hechos capítulo 2. Cuando vemos el final del Evangelio de Lucas, nos está comunicando que el punto de esta serie de preguntas retóricas, que hay una pregunta acerca de por qué la tumba está vacía. Implicación, Él está vivo. Entonces lo ven en el camino a Emaús y ¿no era necesario que Jesús sufriera esto? Implicación, Él murió. Y luego se encuentra con los discípulos y les pregunta ¿por qué están sus corazones apesadumbrados? Implicación, no deben de temer porque aquí estoy yo resucitado. Y entonces la última pregunta en este viaje, Hechos capítulo 1. Los ángeles preguntan, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Por qué están viendo hacia el cielo? El mismo Cristo que vieron ascender, Él va a regresar.
La manifestación de la gracia de Dios aún está por revelarse por completo y está asegurada en el hecho de que Jesús va a regresar. Entonces, la doctrina de la ascensión garantiza la doctrina del regreso de Cristo. Nos da una esperanza impresionante. Nos ayuda a aferrarnos al hecho de que Jesús va a regresar por aquellos que Él ha salvado. La lógica de Lucas no es difícil de seguir. Él ascendió físicamente, regresará físicamente. La dificultad de entender esto y de verlo con claridad viene por la cuán inmediata es nuestra sociedad. Porque nosotros vivimos en el ahora. No tenemos un entendimiento de a dónde vamos ni de dónde venimos. La inmediatez de nuestra época nos roba esta herencia preciosa de que estamos descansando en el pronto regreso de Cristo. No fue hace mucho que todos los niños aquí en América tenían que memorizar la afirmación de Gettysburg para recordarles de dónde vienen y quiénes son. De la misma manera, una de las marcas definitivas de la predicación en la iglesia siempre ha sido la esperanza bendita que tenemos predicándola semana con semana, domingo con domingo, recordándole a la gente que Cristo va a regresar. Y la inmediatez de nuestra época quiere arrebatarnos esa confianza. Buscas animar a tu gente cada domingo a través de los cantos, a través de la lectura, a través de la predicación. Recordarles la completa certeza que tenemos acerca del regreso de Cristo. No siempre va a ser como estamos ahora. El pecado que ves alrededor pronto se va a acabar. Hermanos, venimos este domingo, pero pronto estaremos delante del Cristo resucitado y seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es en ese momento. Y en ese momento todo el pecado se irá. ¿Les animas con esta esperanza? La ascensión proclamada proclama el regreso de Cristo. Número 2, la ascensión enseña que todo va conforme al plan. Todo va conforme al plan. Y leemos que Jesús los llevó hasta Betania. Alzando sus manos, los bendijo. Es importante entender por qué Jesús bendice a sus discípulos. Él no lo está haciendo sin precedente, sino que Jesús está poniéndose en los zapatos de un patrón del Antiguo Testamento, en donde el líder bendecía a aquellos en el momento de su partida. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. El líder bendice a aquellos que vienen después de él en el momento de su partida. Jesús toma ese mismo patrón y el punto de esa bendición en el Antiguo Testamento era comunicar la certeza de que la bondad de Dios estaría sobre sus vidas. Tu líder ahora se va, pero Dios estará contigo de la misma manera que ha estado conmigo y por eso está esta bendición sobre ti. Y muchos han sugerido que probablemente que Jesús levanta las manos de una forma bastante sacerdotal. Probablemente el contenido
de su bendición es aquella de número 5, la bendición arónica. El Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor les dé gracia. Que el Señor les dé paz. Y esto no hubiera sido un momento difícil para sus apóstoles, porque estaban recibiendo esta bendición de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque todas estas bendiciones eran irrevocables y ciertas. Ellos no estarían preguntándose qué va a pasar, sino que Jesús les está bendiciendo y les dice, el Señor va a estar con ustedes. Los discípulos hubieran estado llenos de consuelo en ese momento, porque pueden tomar esas palabras, abrazarlas con el corazón y no pensar y no dudar. Pero solamente unas semanas después de que Jesús se fue a la gloria, algunos meses después, más adelante de la ascensión, y probablemente después de varios años de que Él no ha regresado, ¿cómo entonces hacemos sentido de esta bendición? Porque muy rápidamente en el libro de los Hechos las cosas comienzan a ponerse relativamente difíciles, porque la bendición de Cristo parece que ahora están siendo burlados, ahora están siendo perseguidos, y ahora están recibiendo un rechazo del mensaje que están predicando. Y no es muchos capítulos después de que Esteban es apedreado, Santiago es matado, Pablo es encarcelado. Entonces, ¿cómo hacemos sentido de esta bendición? Y la respuesta, por supuesto, es que nosotros, tanto como ellos, necesitamos aferrarnos a lo que le llamo la teología de Lucas de la necesidad. Son 3 palabras en español. Esto es necesario. La encontramos varias veces, tanto en Lucas como en Hechos. Míralo varias veces y lee completo Lucas y Hechos y ve cuántas veces se repite, esto es necesario, esto es necesario. Y nos está comunicando que sin duda alguna todo va conforme al plan, todo va conforme a lo planeado. Y puedes ver la bondad del Señor en medio de todo esto porque todo va conforme al plan. Algunas veces, conforme predico textos de narrativa, lo que hago es que miro esas narrativas a lo largo de la historia, porque encuentro valor en esas pinturas de un texto particular de la Biblia, porque muchas veces subraya o nos enseña cuál era la interpretación común de ese texto. Es decir, mediante esta pintura tienes una ventana para la interpretación de la iglesia en aquel tiempo acerca de este texto en particular. Entonces, si ves una pintura de la ascensión a lo largo de la historia de la iglesia, normalmente tiene los pies de Cristo conforme ves los pies de Cristo ascendiendo, también en el piso ves no solo algunos discípulos, sino cientos de ellos. Así que a lo largo de la historia de la iglesia, así es como se observa a la iglesia a los pies de Cristo, porque es que la correcta interpretación de este texto es que la bendición está proviniendo de Cristo hacia sus discípulos, pero también hacia todos los creyentes. Esto es, el punto de la ascensión es que la bendición no solamente viene a los que están físicamente presentes ahí con Él, sino va mucho más allá de ellos. Y esto está siendo implicado hacia todos los creyentes.
de la historia. Y esto no lo digo ligeramente. Es una cosa decir en un domingo en la mañana que predicas la verdad. Predicas el hecho de que aún en la dificultad Dios va a estar contigo. Y eso es distinto predicarlo ahora a un auditorio lleno de pastores. ¿Por qué? Porque las cargas del pastorado son únicas. Miles de hombres representan a miles de iglesias y traen cargas singulares a la mesa. Cargas que conoces por la experiencia, cargas que te pesan domingo con domingo, cargas que son reales, que no puedes contener y que no puedes traer a la iglesia, sino que las llevas a casa contigo y ves el efecto de esas cargas tanto a tus hijos como a tu esposa. Y muchas de esas cargas no pueden ser compartidas. Te pertenecen a ti como pastor y te pertenecen a ti como anciano y no pueden ser compartidas muchas veces. Y muchas veces solamente las conoces tú y solamente tú. Y todo va conforme al plan. Mira, hermano, ministra a tu corazón la verdad de la ascensión. Encuentra una zona de descanso en la doctrina de la ascensión. Antes de que la gente venga ahí en lo callado de tu estudio un domingo en la mañana, aférrate a la exaltación de Cristo y predícate a ti mismo. Todo va conforme al plan. Verdad número 3. La ascensión habla de nuestro poder. La ascensión habla de nuestro poder. Lucas dice, versículo 51, que aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos. Y parece un poco redundante, porque también nos dijo en el versículo 50 que Dios los bendijo. Y por supuesto que esto es una repetición, pero la diferencia es que en el versículo 51 es que mientras Él los bendecía, Él se estaba separando de ellos. Y un detalle, este pequeño detalle no puede enfatizar lo suficiente cuánta implicación teológica tiene. Cuando el líder bendecía a aquellos que venían detrás de él, había una transferencia de su oficio. Abraham, Isaac, Jacob están dándoles las responsabilidades patriarcales a los que vienen después de ellos. Lo mismo pasa con Moisés y Josué. Mientras ellos están yendo, también están trayéndoles en un sentido el trabajo que ellos mismos tienen y dándoles la responsabilidad y dándoles junto con ello la bendición. Y ahora, en un sentido, hasta ahora has visto lo que yo he sido y ahora es lo que tú debes de ser. Entonces es muy importante que Jesús no bendice a sus discípulos como un carpintero. Él no estaba intentando convertir a sus discípulos en carpinteros. Tampoco bendice a sus discípulos en la cruz. Tampoco bendice a sus discípulos en su resurrección. Sino que les dio esta bendición en su gloria de la ascensión.